¿Cuántos quieren aprender más? Yo traje un pequeño estudio sobre estamos casi en la semana después del Día de las Mamás, estuvimos hablando el domingo de Séfora y de Débora. Yo sé que algunas quieren ser más Séforas que Déboras y otras más Déboras que Séfora, no sé, usted sabrá. No obstante, eran dos mujeres que fueron extraordinarias en los tiempos que les tocó vivir, que eran tiempos duros, tiempos difíciles. Fueron mujeres que fueron casi contracultura, con una mentalidad difícil para aquella época ser mujer, pero que llevaron no solamente ellas, sino su familia, sus casas, a sus esposos y por supuesto toda su generación a cumplir en ellos los propósitos de Dios. Y hoy quisiera hablarle un poco de las esposas de David. En aquella época existía la poligamia, ¿sabe lo que es eso, verdad? Cuando un hombre se casaba con varias mujeres, la mujer solo se podía casar con un hombre, pero el hombre se podía casar con varias mujeres. ¿Por qué estaba así? Pues bueno, pues imagino que por lo mismo que le dijo Moisés, hablando del divorcio de Dios a Moisés, por la dureza del corazón humano. Pero en el principio no fue así, sino Dios ordenó que fueran una sola carne, un hombre y una mujer. David tuvo varias esposas, por supuesto cada una de ellas fue diferente. Yo no sé si hablaré hoy de una o me dará tiempo a hablar de dos de ellas, pero creo que es importante conocer las esposas de David, cómo ellas caminaron como le digo, le hablaba el domingo, en un tiempo difícil para ser mujer. Estamos hablando aproximadamente hace 3000 años, David reinó sobre el año 1000 antes de Cristo en territorio de Israel, pues fíjese. Pero cada mujer en su dificultad, en su limitación, en su falta de oportunidades para aquel tiempo, ellas con su actitud de vida, su manera de ver la vida y su manera de echar para adelante determinaron su propio futuro. Y no solamente el futuro personal, sino también para su familia, para sus hijos y aún más allá. Tanto para bien como para mal. Porque ahora miraremos los dos de sus esposas. Y quisiera hablar primeramente de Mical. Fue la primera esposa que tuvo David, mucho antes de ser rey. Mical era la hija menor del rey Saúl. Y por supuesto Mical diríamos que nació y creció en un hogar cristiano. No estaba Cristo en esa época, pero al pueblo judío conocían la ley, Moisés estaba el tabernáculo en Jerusalén y todo aquello estaba aconteciendo. O sea que ella conocía de Dios, no una persona ajena al plan de Dios, sino que Mical, junto con Saúl, su padre, recibió las instrucciones de Samuel. Fue una mujer que creció, digamos, en un hogar cristiano, pero fue un hogar, lo que llaman hoy en día, disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Es donde... Tengo la definición aquí, donde el desarrollo de sus integrantes se ve afectado negativamente debido a relaciones o situaciones conflictivas dentro del entorno familiar. Es decir, la situación es tal de negatividad que se llama disfuncional porque es afectado el esposo, la esposa, los hijos, en fin, todos los que pasan por el hogar están afectados. ¿Y cuáles son los principales conflictos, las situaciones? Pues a veces son las peleas, los gritos, la ira, la falta de comunicación, la agresividad, el rechazo, el vengarse porque aquel me hizo daño, esto, lo otro, la falta de tantas cosas, el no tener modelos paternos, maternos, el no saber un niño, por ejemplo, cómo tiene que funcionar o recibir el impacto negativo de los propios padres. Todo esto sucede en los hogares disfuncionales. Podríamos decir bíblicamente hablando, que una familia disfuncional es cuando no se sujeta a los principios de la palabra de Dios, a los principios bíblicos. Y por su desobediencia corrompen el orden que establece Dios para la familia. Usted sabe que hay un orden de Dios para la familia, padre, madre, hijo, hermanas, tíos, abuelos. Hay un orden de Dios para la familia. Podemos decir que ese hogar disfuncional cristiano es cuando corrompemos el orden de Dios o no llevamos a cabo los propósitos de Dios para el hogar, para la familia. Y eso estaba aconteciendo, o eso aconteció en la vida de Mical. Y por supuesto, eso siempre trae consecuencias. A veces creemos que no, pero las cosas traen consecuencias. Recordamos que Saúl odia a David porque David se estaba haciendo famoso y Saúl era el rey. Incluso habían profetizado sobre David que iba a ser el próximo rey de Israel. Y Saúl coge envidia, coge celos y por supuesto le dice Saúl a David,
te prometo, te doy la mano de mi hija si vas y vences a nuestros enemigos. Si vas tú solo y te cargas a 100 filisteos, que los filisteos están en continua disputa con los israelitas, yo te doy a mi hija por esposa. Pero Saúl pensaba que así se ganaba David la enemistad de los filisteos y que entre todos lo iban a matar. Por eso la intención de David es cuando vaya a matar a los filisteos porque está enamorado de mi hija, se lo van a cargar. Pero sabe que Dios estaba con David, ¿lo sabía? Y entonces él llegó dice que encima le pidió Saúl los prepucios de los filisteos y él llegó con 100 prepucios. Si no sabes lo que es prepucio, búscalo en el diccionario. Y llegó con 100 prepucios delante del rey en un saco. Le dijo, ahí están, lo que me pediste, estoy enamorado de tu hija, quiero a tu hija y me quiero casar con tu hija. ¿Y qué hizo Saúl? Le tuvo que dar la mano de su hija. Antiguamente eran así los matrimonios. ¿Qué quiere que haga yo? Eran así, eran convenios entre padres, entre familias, entre clanes. Todavía se ve en muchos sitios de la tierra, pero eran así los matrimonios. Pero lo bueno de este matrimonio es que la misma Mical estaba enamorada de David. Así que ella estaba encantada. Yo me imagino que estuvo orando para que David pudiera conseguir el premio y pudiera casarse con él. Mujeres que están orando por esos hombres que están esperando para sus vidas. El hombre, para Mical, David era el hombre de sus sueños. La palabra de Dios define y describe a David en varias ocasiones. Dice que era guapo, era joven, era fuerte, era atractivo. Dice que por las batallas y por lo que había conseguido era famoso entre las mujeres, era un supermodelo. Todas las mujeres querían enamorarse de él. Querían que se fuera a todos los países. Decían, no, que se vaya con mi hija. No, mi hija, a ver. Y Mical estaba enamorada de este hombre. Encima dice la palabra de Dios que era salmista, que tocaba instrumentos, tocaba el arpa, tocaba instrumentos de cuerda, componía. O sea, tenía todos los datos. Vamos, era casi como yo, un poquito menos, pero bueno. Usted entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, yo imagino que todas las jovencitas de la época estaban enamoradas de David. Y Mical estaba enamorada de David. Y cuando Saúl le da la mano de su hija, la compromete con su hija, pues sus sueños fueron cumplidos. Dice, este hombre, estoy enamorado hasta la medula de él, este joven, y es mi esposo. Y a pesar de que se casan, el rey Saúl, que ya estaba emparentado con David por su hija la menor, continuó en su corazón deseando, envidiando, celoso de David. Y él comienza a perseguirlo. A pesar de que ahora David era el esposo de su hija, en otras palabras, Saúl era el suegro de David, él quería matar a su yerno. A pesar de que incluso Jonatán, el hermano, el hijo de Saúl, también era amigo íntimo de David, habían estado tiempo juntos, se apreciaban, eran compañeros, tenían un feeling increíble entre ellos dos. A pesar de eso, su hijo es el mejor amigo de David, está casado con su hija. A pesar de eso, los celos, la envidia, el rencor, quieren matar a David. A veces somos así. A veces sucede. Quizá no a esta escala que lo podamos ver, pero tenemos resentimientos por las personas. Gracias a Dios nadie es rey, nadie va a matar a nadie. Pero a veces los matamos con los pensamientos, con lo que decimos, con la crítica, con eso y con tantas otras cosas. Eso estaba pasando. Entonces Saúl no estaba pensando en el bienestar de su familia. Ni considera que si mata a David su hija va a quedar viuda. Él no está pensando nada de eso. Él está pensando que él quiere acabar con la vida de David. Por celos, por envidia, por tantas cosas. Entonces Saúl persiguió incansablemente en su vida a David. Incluso en otras ocasiones vemos que mató a personas inocentes que ayudaron a su yerno, a David, a salir adelante. En una ocasión dice que el propio David tuvo una oportunidad para matar a su suegro. Lo dice ahí la palabra de Dios. Y cuando va, dice que tiene la oportunidad, que está delante de él, que está durmiendo con la lanza, dice que no le clava la lanza, se va y después a la mañana siguiente lo llama, le dice, mira Saúl, para que veas que yo no te odio, que yo no te deseo mal, que yo no quiero lo malo para ti. Mira, anoche estuve delante de tú cuando estabas ahí tumbado, entré a tu tienda, mira lo que cogí, pero no quiero matarte, no tengo nada contra ti, Saúl. Olvídate de que yo te odio, te han metido cosas que no son, yo no te odio. Tú eres mi rey. Y lo que me sorprende de esto es que David lo deja claro. Él dice, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor.
Aunque el Señor me lo haya puesto en bandeja, como le decían los amigos de David, vamos, mátalo, acaba con el problema, mata al rey y ya está, y tú vas a heredar el trono. Y dice, yo no tengo que matar al rey, porque el rey fue ungido por el profeta Saúl, fue ungido por Dios. Si alguien tiene que quitarlo, será el que lo envió. Esto es un principio que tenemos que entender. Hay muchos creyentitos, digo yo, por ahí lanzando tonterías en las redes sociales, hablando de un pastor, hablando del otro, hablando de un profeta, hablando tonterías, criticando. Debería de coger los deditos y ponerse en otro lado. Gracias a Dios, yo tengo esto muy quemado en la iglesia, no es de aquí, pero no se junten con esa gente. No critique jamás a un ungido del Señor. Aprenda de David. No esté criticando a nadie que venga de Dios. Olvídese. A pesar de que Saúl ya había entrado en desgracia, estaba haciendo las cosas muy mal. David no dice, es verdad, es un golfo en 50. Dice, no. David dijo, yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. En realidad estaba honrando a Dios, que Él fue el que lo ungió. Tenemos que aprender todas estas cosas que aparecen en la palabra de Dios. Pero dice que David huye de Saúl. Y al huir de Saúl dice que Saúl coge y casa a Mical, a la esposa de David, la casa con otro hombre. Dice, ya tú no vas a estar más nunca con David, te voy a casar con este. Y hace un convenio con otro y casa a la esposa de David con otro. Pasado un tiempo muere Saúl. Y cuando muere Saúl, David reclama a su esposa, su primera esposa, aquella que tan enamorada estaba de él. El 2 de Samuel, capítulo 3, verso 14, dice que una vez muerto Saúl, David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, diciendo, dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. Y en todo este tiempo lo que sucede es que luego, tras la muerte de Saúl, David es proclamado rey de Israel. Y hay una fiesta en toda la nación, porque no solamente que David se hace rey de Israel, sino que él decide traer el arca del pacto, el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, que Saúl tuvo abandonada bajo una tienda que estaba echada a perder. David cuando decide dice, hay en mi corazón disposición de traer la presencia de Dios a la capital del reino, a Jerusalén. Y se hace una fiesta increíble y mientras está sucediendo todo esto, algo hay en el corazón de Mical. Lo que hay en tu corazón va a salir y ha de salir a la luz, porque las cosas en el Señor siempre salen a la luz. Dice la palabra de Dios, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si no lo has guardado tarde o temprano, para bien o para mal, va a salir de tu corazón. Qué bueno. Y ella, cuando está sucediendo todo esto, saca a la luz lo que hay en su corazón. Y comienza a ver a su marido, a David, con unos ojos diferentes. La mujer que estuvo tan enamorada de David, ahora dice que algo sucedió en su vida. Que empieza a ver a su marido con otros ojos. Ojo con esto. Hoy en día no somos conscientes, pero está sucediendo esto en la sociedad. Las parejas se casan enamoradísimas, pero algo cambia en la visión y sucede lo que está sucediendo hoy en día, que a día de hoy hay más divorcios que matrimonios. 2 de Samuel, capítulo 6, versos 14 a 16. Estoy hablando aún dentro de los llamados creyentes. Verso 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, a Jerusalén, Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. Y dice que lo menospreció en su corazón. La actitud de esta mujer demuestra lo lejos que estaba de Dios, del corazón de Dios. En otras palabras, el efod de lino era como la ropa interior que se ponía. ¿Te has visto esos calzoncillos largos que se usaban antes?
Pues mucho antes eran más largos todavía. Y cubrían normalmente todo el cuerpo, era de lino, eran como medios transparentes, pero no transparentes del todo, y cubrían todo el cuerpo. Y dice que el rey David se quitó sus ropas de Ales y danzaba en medio de la ciudad, delante del arca, y la gente hacía fiesta, y los hombres danzaban y entraban. Usted tiene que estar un día en Israel cuando son las fiestas allá, y se ve a esa gente que parece tan seria, todo, y danzando. Cuando llega la hora de eso se vuelven locos dando vueltas con ellos, se agarran, yo no sé cómo se matan, se agarran dos y se ponen a dar vueltas así, eso era agua. Algo así estaba sucediendo, había una fiesta tremenda porque la presencia de Dios, el arca del pacto entraba a Jerusalén y toda la ciudad era una fiesta, toda una conmoción. Y de pronto se asoma Mical a la ventana del palacio y dice que algo menosprecia al marido, menosprecia a David. Porque Mical tenía en su prioridad las cosas de este mundo. No entendió lo espiritual que está detrás de las cosas. Por eso yo le decía el domingo que a veces ni siquiera nuestros jóvenes entienden qué es el matrimonio. Se creen que el matrimonio son meras emociones. El matrimonio es un vínculo espiritual por encima de todo. Y esta mujer no entiende eso. Esta mujer ve a su esposo danzando y dice, y para esto es rey, y empieza a verlo diferente. Y se da cuenta, todo el mundo estaba feliz, todo el pueblo cantaba las maravillas de Dios, lo que el Señor había hecho a través de David, de su marido, y ella estaba amargada en la ventana menospreciando a David. ¿Qué le podían haber hecho a esta mujer, decirle o hacerle para que cambiara de actitud? Nada, lo había en su corazón. A veces no puede decir nada. A veces hay gente que no sabes por qué está amargada. ¿Y por qué estás amargada? Espérate ese. Hay gente amargada. Porque desprecian a Dios, desprecian lo espiritual y se amargan solos. Vemos a una mujer orgullosa, que da más importancia a la posición social, diciendo, y ese es el rey, con ese me casé yo. Porque ella estaba deslumbrada por el David guerrero, por el David rey, por el David de las promesas de Dios, por tantas otras cosas, pero no entendía, ella no entiende qué es la adoración a Dios, qué es la comunión con Dios, qué es humillarse delante de la presencia de Dios. No está entendiendo nada de eso. Ella está viendo solo lo físico, está viendo al hombre en calzoncillo danzando en medio de la ciudad y de todo su pueblo diciendo, y ella tenía una posición. Ella había sido llamada princesa, ella era la hija de Saúl, ahora era la reina de Israel. ¿Y cómo es posible que se quite sus ropas reales? Orgullosa, soberbia, insensata. La primera esposa de David. Todo eso habla la palabra de Dios. Ahí está. Se sabe que Saúl no fue ni un buen padre y el peor de los suegros. Un suegro que pasa toda la vida intentando cargarse al yerno, Un hogar disfuncional, es cierto. Mical, a pesar de cómo fue su origen, tuvo oportunidad de cambio. David la vuelve a llamar, ella tiene oportunidad de cambio, tiene oportunidad de superarse, tiene oportunidad de dejar todo aquello atrás. Vale, viviste en un hogar disfuncional, Mical, sucedió todo aquello. Yo sé que tu hermano murió, tu padre no lo hizo bien, pero tienes oportunidad de hacer las cosas bien ahora, Mical. No puedes estar anclada en el pasado porque hiciste las cosas mal, porque no es como tú esperabas. Tienes oportunidad, la gente tiene oportunidad en Dios a cambiar, pero hay gente que no quiere cambiar. Mical era una de estas personas. No quiso dejar todo aquello atrás. En el fondo, lo que está sucediendo es que sale lo que hay en el corazón. Tarde o temprano mana lo que hay en el corazón. Y lo que parecía que era la señora, la joven de Dios, no era. Siempre estuvo ahí. Y de pronto se desborda. Sucede. Por eso no se ofenda cuando esté traicionado, cuando es que me traicionó 20 años conmigo en la empresa y ahora me traicionó. No se ofenda, mejor que lo traicione ahora, que siga creyendo quién es lo que no es. A veces las traiciones son necesarias para uno madurar y seguir adelante y saber de qué persona está rodeada, eso es bueno. Cierto.
El 2 de Samuel, el capítulo 6, los versos 18 a 20 dicen: cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, contentos, felices, agradecidos de lo que Dios estaba haciendo. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de los criados de su siervo. ¿Cómo se descubría sin decoro, insensato? Un insensato te has vuelto, David. Tú eres el rey. ¿Qué estás haciendo en esa posición? ¿Quién te has creído que eres? David llega a su casa, alegre, contento, feliz. Voy a bendecir mi casa. He bendecido a toda la nación. El arca está aquí. Reparto torta, reparto todo. Y cuando voy a bendecir mi casa, ¿qué se encuentra? Jamás puede hablar mal de su casa. Porque entonces estaremos entrando en ese pecado, en ese corazón de Mical. Se encuentra una esposa que rechaza la bendición, que solo ve lo que ella quiere ver. No ve más allá. Se encuentra una mujer que se burla del esposo, que le humilla sarcásticamente. Ella estaba indignada. Una mujer que no entiende lo espiritual, no quiere entender lo espiritual. Y llama necio al esposo. En realidad estaba despreciando a Dios, pero ella no lo entiende. A veces hay mujeres, también hay esposos que desprecian a Dios. No le dicen a Dios te desprecio, a Dios le dicen te amo, pero desprecian a la esposa. Estás despreciando a Dios, mi amigo. Si estás despreciando o menospreciando a tu esposa. Esposo, lo mismo para ti. No estás despreciando a hombre, nunca se desprecia a hombre, siempre se desprecia lo que está detrás de la persona. Por eso todas las cosas físicas tienen una connotación espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que el espiritual, las cosas espirituales entiende. Pero el que no es espiritual se cree que está hablando de un tío que está bailando, o que está hablando de que la esposa es una insensible, o que está... No. El que es espiritual lo recibe todo, lo físico. El que tiene un problema en un trabajo, esto es espiritual. Pero eso solo lo entiende el espiritual. Por eso tenemos que ser más espirituales y menos carnales, que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que como somos carnales y lo vemos todo carnal, pues a veces nos olvidamos de lo espiritual. Todo es espiritual. Repita conmigo, todo es espiritual. El verso 21 a 23 de ese capítulo 6 de 2 de Samuel dice: y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor y aún seré menos estimado que esto y seré humillado o me humillaré ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado, porque ellas sí entienden, Mical, que estaba haciéndolo al Señor. Ellas sí entienden que esto es espiritual. Ellas sí entienden que estoy buscando más de Dios. Ellas sí lo entienden. Sigue diciendo el 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nuestras actitudes determinan nuestro futuro en la vida. Usted es lo que ha decidido hace tiempo atrás y usted llegará a ser las decisiones que ha tomado hoy, que ha tomado atrás. Tiene que entender esto. Si usted es un fracasado, es porque ha tomado decisiones de fracaso. No puedo decir soy un fracasado porque la vida me hizo así. Ay, la vida me hizo... No, la vida no lo hizo así. La vida le da oportunidad, sobre todo, especialmente en Cristo. Te da oportunidad. Si fuiste toda tu vida un fracasado, Cristo te da oportunidad de saltar al éxito. Pero tú decides en las decisiones que tomas si vas a seguir fracasando o vas a tomar decisiones en su voluntad y propósito. Mical decidió seguir siendo una fracasada. Siguió viendo lo material, siguió eso y fracasó.
La mayor desastre para una mujer de este tiempo era no tener hijos. Y esta mujer no tuvo hijos en toda su vida. Porque ella decidió amargarse. Porque ella decidió decirle no a Dios. Porque ella decidió decirle no a las oportunidades que Dios en la vida le dio. Dijo, no me da la gana. Desprecio el plan de Dios. Y Dios dice, no pasa nada. David lo tenía claro. Yo si tengo que humillarme más, me humillaré. Y no importa lo que digas tú. Y dices que las criadas se ríen de mí, eso te lo estás inventando. Porque ellas saben el clase de rey que soy. Un rey que se humilla delante de Dios. Porque si estoy en el trono, es porque Dios me puso aquí. Y si he de servirlo, es porque Dios me llamó a servirlo. Yo pertenezco a Dios. Y si he de arrastrarme por el suelo, me arrastraré para la gloria de mi Dios. Eso es lo que está entendiendo. Entonces quizás tú vienes de un hogar disfuncional como Mical, yo no lo sé. Pero de la misma manera que Dios nos ha perdonado, que Dios te perdonó, nosotros debemos perdonar a nuestros padres. No podemos decir por culpa de mi padre, por culpa de mi madre, por culpa hay gente que dice por culpa de Franco. Franco ya se murió. No puedes echar la culpa a Franco. Ya se murió hace tiempo. Sí, fue por culpa de él. Olvídate, perdona si tienes que perdonar. Perdona a tus padres, perdona la historia, perdona tus historias y ora por esas vidas. Ora por tus padres si te hicieron la vida imposible o si no supieron hacerlo. Ora por ello, porque Dios nos da la oportunidad de construir hogares funcionales ahora. Te da la oportunidad de hacer las cosas bien hechas conforme a la palabra de Dios. Te da la funcionalidad de ser un buen suegro, una buena suegra, un buen yerno. Te da la oportunidad de hacerte una esposa que bendice a su matrimonio, que bendice a su marido. Te da la oportunidad de ser un marido que se humilla delante de Dios, que honra a Dios. Te da oportunidad, pero cada uno decide si la toma o si la deja. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Hay gente que dice, no, yo estoy esperando que Dios haga algo. No depende de Dios. Ya Dios lo hizo. Ya Jesús murió, lo crucificaron, resucitó, mandó el Espíritu Santo. Él lo hizo, Él lo preparó todo. Si eres un fracasado, es porque tú quieres, porque no quieres cambiar. Si estás amargado y no quieres estar, pues no pasa nada. Serás un amical. ¿Pero de quién es el problema? ¿De Dios es el problema? Mical tenía que haber estado con su esposo danzando también, pero no quiso. Ella no quería perder su posición. Y así terminó. Hay mujeres que no enfocan lo eterno. Pero nosotros, la Iglesia Sin Fronteras, está llamada a enfocarse en lo eterno. A no ver lo físico, a ver lo espiritual. Esa fue Mical. Y quisiera hablar un poquito de Abigail, otra de las esposas de David. Su segunda esposa. Primera de Samuel 25. Y casi esto se lo voy a leer casi completo porque ahí está toda la historia de Abigail. Primera de Samuel 25, versos 2 y 3, dice, había un hombre de Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal. Nabal significa terco o necio. Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. ¿Cómo era la mujer? Inteligente y de hermosa. ¿Cómo era la mujer? Inteligente, de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y de malos tratos. Y era calebita. ¿Cómo era el hombre? Áspero y grosero, malo en los tratos. ¿Cómo se puede casar una mujer guapa, inteligente, con un hombre áspero, grosero, de malos tratos? ¿Cómo se casa una mujer así con un hombre así? Convenio. La habían pactado. Una mujer inteligente no se casa con alguien así. Pero el padre dijo, no, este tío tiene dinero, pacté por ti, me va a dar 1,000 cabras, venga, a casarse con él. Era el tiempo. No tenían las oportunidades que tenemos hoy. Te lo comías porque te tocó, porque tu padre te hizo el pacto. Fíjese cómo era antes. Mujeres, gracias a Dios no estamos en esa época, ¿no? Estamos en esa época. Uy, menos mal que una mujer grita. No estamos en esa época. Y aunque no estamos en esa época, a veces hay mujeres más limitadas, más cerradas y con más historia. Esta mujer fue casada con un hombre así, cosa de la época. El que le tocó. Usted no puede decir, a mí me tocó este. No.
Usted lo eligió, no le tocó. ¿A que sí? Yo sé que a veces cuando nos enfadamos decimos, esta fue la que me tocó. No, te tocó, tú la elegiste. Y aún en esas condiciones, limitaciones, faltas de oportunidades para una mujer, vemos una mujer que respeta los principios de Dios. Cuando una mujer o un hombre, esto vale para los dos, entiende los principios de Dios y los respeta, alcanza el propósito divino. Dice que David envía a hombres a saludar a Nabal. Y Nabal dice que era más agarrado que un pulpo detrás de un cangrejo. ¿Usted ha visto un pulpo corriendo detrás de un cangrejo? Tú estás matando al pulpo y el pulpo no suelta al cangrejo. Yo he estado buceando y sucede eso. Pues así era Nabal. Rico y agarrado, grosero, y no se sabe por qué. Dice que David envía hombres a Nabal. Y te voy a cortar parte de la historia al verso 14 a 17 del capítulo 25. Dice, mas uno de los mozos avisó a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro señor, a Nabal, y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muros fueron para nosotros tanto de día como de noche, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, Abigail, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno, este Nabal, que nadie puede hablarle, no le pueden decir nada. Porque se tranca el cabezón que es y no le puede decir, mira, ¿qué estás haciendo? ¡No! Así era Nabal. Y entonces cuando sucede todo esto, que le dice, David envía hombres, si quieren ayudarnos con algo, estamos aquí acampados y tal. Y dice, mira que David nos estuvo ayudando cuando estábamos en el desierto con las cabras, no faltó nada, no se acercaba ningún maleante porque sabía que estaban ahí los hombres de David. Estuvieron con nosotros de día y de noche, se portaron bien con nosotros, nos ayudaron a todo esto. Y ahora que llega David, que está aquí cerca, que manda para que lo saluden, el Nabal dijo que se fueran, que quién es ese David, que él no conoce, que arranque, que no le piensa dar ni un pan. Cuando llega la noticia a David, se le encendió, yo hablaba de fogarera el otro día, ¿no? Se le encendió David por dentro, agarró a los 400 hombres que tenía y dice, vamos, que le vamos a cortar la cabeza al Nabal, a ese y a todo varón que haya en su casa. Y iban para abajo. Pero de camino, como la mujer es inteligente, uno de los sirvientes le dice, mira, Abigail, pasó esto, esto y esto. Con lo cabezón que es tu marido, mira qué va a hacer, porque yo creo que de hoy no va a pasar ninguno de tu familia. Mujeres inteligentes, ¿dónde están? Las mujeres inteligentes son las que, dice la palabra de Dios, hablábamos el domingo, sacan la casa adelante. Por eso dice, mujer con virtudes, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Esto era una de esas mujeres, Abigail. Y por eso le dice el sirviente, mujer, reflexiona y mira a ver qué vas a hacer. Porque es que yo no le veo solución. Ahí viene ese ejército que nos van a cortar el cuello. A las mujeres las dejaban libres, pero es que a los varones se los cargan a todos, seguro. Ella podía pensar, qué bueno, bien, no veía la hora de librarme del cabezón de mi marido. ¡Viva! Oraciones contestadas, bien. ¿Qué voy a hacer yo? Nada, me quedé tranquila, que venga, le corte la cabeza. Que mejor estoy sola que mal acompañada. ¿Podría pensar eso? ¿O no? Pero una mujer de Dios no piensa eso. Una mujer de Dios piensa diferente. Dice que la mujer reflexiona, y usted tendrá que reflexionar en cosas en su vida, y mira a ver qué va a hacer. Porque lo que haga va a determinar tu futuro. Si esta mujer hubiese decidido lo que lógicamente pudiéramos decir nosotros de verdad, que le corten la cabeza. Así me quedo yo con todas las propiedades, que soy su mujer y estoy aquí tranquila y ya me quito a este de encima. Ella no pensó eso. Esta mujer entiende que el matrimonio es un vínculo sagrado. Es que lo tiene tan claro, lo entiende ella. Y por eso ella es guiada por la palabra que conocía, la palabra de Dios. Para que nuestras decisiones se sometan a la voluntad de Dios. Dice los versos 18 a 28. Entonces Abigail se dio prisa. Tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higo, y las puso sobre asnos. Y dijo a sus mozos, id delante de mí, he aquí que yo os seguiré,
pero nada dijo a su marido Nabal. ¿Qué le iba a decir? Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de lo suyo. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches la voz de la palabra de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, cabezón, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y los que buscan el mal contra ti. Le está profetizando a David. Esto es una mujer de Dios que está profetizándole. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente estableció una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor David pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Una mujer queriendo hacer la voluntad de Dios. Ella podía haber dicho: vale, Señor, yo estoy contigo, mata a mi marido, que es cavernícola, es un cabezón, acaba con él, me tiene la vida imposible, me amarga, tiene todo esto. Pero déjame a mí, porque yo no tengo culpa de nada. Si es por mí, yo te ayudo, mira todo lo que te traigo. Pero ella no dijo eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ella usa la palabra de Dios. Ella conoce el Evangelio. Ella conoce lo que dice la palabra. Y encima tiene ese don de profecía, le está profetizando a David. Que así sean los enemigos de mi Señor. Versos 32 a 35. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. La mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus manos la destruye. Abigail fue una mujer sabia. ¿Lo fue o no lo fue? En una condición, le tocó el marido grosero, antipático, agarrado, malo, ruin, cabezón, terco, insensato, le tocó. Pero ella conoce la palabra de Dios. Ella sabe que sus decisiones hoy van a repercutir mañana. Si esta mujer usa a David, como David iba a hacerlo, y le permite que mate a su esposo, la sangre de su esposo hubiese caído sobre la cabeza de Abigail. Es espiritual. Esta mujer lo entiende. Por eso cuando ella hace eso, el mismo David también entiende: Dios te ha enviado. Tú has escuchado la voz de Dios. Estás defendiendo a tu esposo. A pesar de que un esposo ruin, lo estás defendiendo. Dios ha de hacer algo. Eso está sucediendo. Una mujer que actúa con base a la palabra de Dios. No actúa como una esposa harta de su marido, que es lo lógico, que es lo humano, que es lo carnal. Al revés, ella tiene los principios claros. Así como David no se levantó contra Saúl porque decía: este es el ungido del Señor, yo a Saúl
La esposa no se levanta contra el esposo porque conoce que es el matrimonio. Es espiritual. Dice que después, cuando llega a su casa, está su marido Nabal haciendo una fiesta, medio borracho, y cuando se le pasa la borrachera, hablo con él, porque hasta eso, borracho también. A todo lo que tenía era borracho. Y estaba así, cuando llega a la casa se me voy a callar la boca, porque me dan ganas, pero no lo voy a dar porque soy su esposa. Y al siguiente le dice al marido, pasó esto, esto y esto. Venía David con sus 400 hombres, con la espada desenvainada, te iban a cortar la cabeza. Pero soy una mujer de Dios que te respeto porque eres mi esposo. Salí al encuentro, me arrodillé, le llevé el pan, le llevé esto, le dije tal, le pedí disculpas, que lo sentía, que por lo siento y tal. Y por eso estás hoy celebrando lo que estás celebrando. Versos 38 y 39. Unos 10 días después de esto, 10 días, sucedió que el Señor hirió a Nabal. Lo hirió y murió. ¿Quién mató a Nabal? Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor, que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal, es decir, de no cortarle yo la cabeza. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió a hablar a Abigail para tomarla para mujer para sí. El padre la casó con un sinvergüenza y ahora Dios mandaba al rey David a pedir matrimonio a esta mujer. Todo es espiritual. Verso 42 dice, Abigail se levantó apresuradamente. Cuando dijo, ¡ah! Que me piden matrimonio, saltó como una cabra. Vamos, montó en su asno y con sus 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios abre puertas que tú ni imaginas. Cuando uno entiende los principios de la palabra y los cumple, aunque carnalmente dice no puede ser, si no imagina lo que va a hacer Dios. Dios siempre te va a llevar más de lo que esperas. Hacer la voluntad de Dios por encima de tu propia voluntad. La voluntad de Abigail hubiese sido que lo acaben, que me liberen de este desgraciado que me tocó. Pero no lo hizo. Cuando ella decide hacer la voluntad de Dios, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios de verdad, tu vida es llena del Espíritu Santo y cosas sobrenaturales acontecen. Vemos a Mical, primera esposa de David. Vemos a Abigail, segunda esposa de David. ¿Quién tuvo más oportunidades? ¿Mical o Abigail? ¿Usted qué cree? Mical se casó con el hombre que estaba enamorado, el hombre era guapo, ¿y Abigail con quién se casó? ¿Quién tuvo más oportunidades? ¿Quién cree usted? ¿Quién llegó más lejos? No son las oportunidades que te ofrece la vida. Es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Es el deseo de hacer las cosas bien delante de Dios. Por eso hay tanto creyente por ahí danzando de un lado a otro. Porque quieren hacer su propia voluntad. Cuando usted desea hacer la voluntad de Dios, los principios están aquí, están claritos los principios de la palabra, son tan claros, las normas, lo que a Dios agrada, el obedecer a Dios, por eso es tan gorda. Vamos a hacer escape ninguno. Pero al final tu corazón va a determinar. El corazón de Mical menospreció al esposo, siendo un buen esposo. Y el corazón de Abigail honra al esposo siendo un sinvergüenza. Por eso Mical terminó como terminó y Abigail acabó como acabó. Mical, Abigail. Usted decide lo que hay en su corazón. Qué buena es la palabra de Dios. Póngase en pie conmigo hoy.